punto de congelación, el punto de ebullición y la presión osmótica de 80 centímetros cúbicos de solución de cloruro férrico a 27 grados Celsius. La densidad de la solución es 1,4 gramos sobre mililitros, su grado de disociación es 0,85 y el porcentaje de masa-volumen es 28%. Bien, entonces, evaluemos qué datos tenemos. Sí, nos dan el volumen de la solución, que es 80 centímetros cúbicos, y 1 centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro, tenemos 80 mililitros de solución. La temperatura es 27 Celsius, lo llevamos a Kelvin. Recuerden que para llevar de Celsius a Kelvin solo hay que sumar 273, nos da 300 Kelvin. La densidad de la solución es 1,4 gramos sobre mililitros, el grado de disociación es 0,85, el porcentaje de masa-volumen es de 28%. Nos piden la temperatura de congelación, la temperatura de ebullición de la solución y la presión osmótica. No nos dicen quién es el solvente, pero si no nos dicen nada acerca del solvente, podemos asumir que se trata de una solución acuosa en la que el solvente es agua. Entonces Kc y Ke son los mismos con los que hemos trabajado siempre para el agua. La temperatura de congelación del solvente, que es del agua, tienen que sabérsela, que es 0 grados Celsius, y la temperatura de ebullición es 100. R siempre vale 0,082 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si se trata de un soluto electrolito o no electrolito. ¿Por qué? Porque eso va a determinar si usamos estas ecuaciones o las que tienen el I. En el enunciado, en este caso, no nos dicen si se trata de un electrolito o no, pero ¿cómo lo vamos a saber? Nos dicen que es cloruro férrico y las sales generalmente se van a disolver para formar iones. Si eso sucede es porque es un electrolito. Entonces, primero tenemos que disociar o saber cómo escribir esa sal y cómo disociarla en sus iones. Para saber cuántos iones tenemos, poder calcular el N y entonces calcular I, que es el factor de Van Hoff. Cloruro férrico. Cloruro, vamos a nuestra tabla de radicales y tenemos que es Cl-. Férrico hace referencia al hierro, si termina en ico es porque tiene su mayor valencia, el hierro tiene dos valencias, una vale 2, otra 3, si es la mayor entonces trabaja con valencia 3. Cuando se disocian el metal va a quedar con carga positiva igual a la valencia con la que trabaja y el radical en este caso va a seguir teniendo su misma carguita negativa. Escribimos la sal, la flecha, disociamos esa sal, metal y radical y luego balanceamos la masa. Aquí tenemos un hierro, aquí tenemos un hierro. Recordemos que este 3 no nos dice la cantidad de hierro, sino la carga que tiene ese ion. Tenemos 3 cloros, aquí había uno solo, si no le colocamos el numerito en verde, tendríamos uno solo, por eso agregamos el 3. Ahora sumamos, tenemos 3 iones cloruro, un ion hierro más 3, 3 más 1, 4. Ahora sí podemos calcular I, que es el factor de Van Hoff. I es igual a 1 más el grado de disociación que multiplica el número de iones menos 1. Sustituimos, el grado de disociación es 0,85, nos lo dicen en el enunciado. El número de iones N lo acabamos de calcular y es 4. Cuando hacemos este cálculo nos da que I vale 3,55. Entonces ahora vamos a proceder a calcular la temperatura de congelación de la solución, que es la temperatura de congelación del solvente, que es 0 si se trata de agua, menos el delta Tc. Pero este delta Tc o la variación en el punto de congelación lo tenemos que calcular. ¿Cómo? Kc es dato, molalidad hay que calcularla por I, que ya lo calculamos. Pero la molalidad la podemos escribir como moles de soluto entre kilogramos de solvente. Explícitamente en el enunciado o en los datos no nos dan ni los moles de soluto ni los kilogramos de solvente. Entonces tenemos que calcularlos. En el enunciado nos dan el porcentaje de masa-volumen igual a 28%. Esta es la ecuación para calcular el porcentaje de masa-volumen. Masa absoluto, volumen solución por 100. El porcentaje de masa-volumen es un dato. El volumen de la solución es un dato. La masa absoluta no la conocemos, la despejamos. Y luego de despejar la masa de soluto, nos queda solamente sustituir. Entonces son 80 mililitros. Recordemos que en las expresiones de masa-volumen vamos a colocar el volumen en mililitros y la masa en gramos para que nos den unidades correspondientes. Al final acá recordemos que este porcentaje nos da una relación entre gramos y mililitros, por lo que nos va a quedar en gramos, que es lo que necesitamos, así que no se preocupen por eso, solo recuerden que deben agregar volumen en mililitros y
masa en gramos para que dé la equivalencia. El porcentaje es 28 entre 100. Recuerden que aquí hay una relación de gramos sobre mililitros. Entonces este mililitro se va a ir con este mililitro. Ahora cuando calculamos nos da 22,4 gramos de soluto. Recordemos que el soluto, ¿quién es? El cloruro férrico. Tenemos la masa, pero necesitamos los moles. Entonces, recordando que los moles los podemos calcular como la masa de soluto entre la masa molar del soluto. Entonces, la masa la tenemos, necesitamos calcular ahora la masa molar del cloruro férrico. Bien, cuando calculamos la masa molar del cloruro férrico, nos da esto. Y los moles, dividimos los 22,4 gramos que acabamos de calcular acá entre la masa molar y nos da 0,137 que podemos aproximar a 0,14 moles. Ya calculamos los moles de soluto, pero nos hace falta los kilogramos de solvente. No tenemos la masa del solvente, pero si tuviésemos la masa de la solución, le pudiésemos restar la masa de soluto que ya la tenemos y calcular por diferencia la masa de solvente. Tenemos el volumen de la solución, nos dicen que son 80 mililitros y tenemos la densidad de la solución. Entonces así recordamos que densidad es igual a masa sobre volumen. De aquí, densidad conocemos, volumen conocemos, despejamos la masa. Y ahora sustituimos el volumen de la solución, son 80 mililitros y la densidad es 1,4 gramos sobre mililitros. Entonces ahora tenemos la masa de la solución. El resultado que nos dé acá de la masa de la solución, le restamos la masa de soluto y obtenemos la masa de solvente. Nos da que la masa de la solución es 112 gramos. Si a 112 le restamos los 22,4 que son la masa de soluto, obtenemos que la masa de solvente es 89,6 gramos, pero necesitamos que esté en kilogramos. Dividimos entre 1000 y nos da esta masa de solvente. Ahora sí tenemos todos los datos necesarios para sustituir acá en esta expresión y calcular el delta Tc. Para luego de que tengamos ese delta, restárselo a la temperatura de congelación del agua y obtener la temperatura de congelación. Bien, ahora sustituimos los valores y obtenemos que la variación en el punto de congelación es 10,3 grados Celsius. Entonces, la temperatura de congelación va a ser a ese delta, a la temperatura de congelación de la solución, el solvente puro, que es 0, le restamos ese delta y nos queda menos 10,3. Esa sería la primera parte, que es la temperatura de congelación de la solución. Ahora vamos a calcular la temperatura de ebullición. Bien, ahora vamos a calcular la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, la temperatura de ebullición de la solución va a ser igual a la temperatura de ebullición del solvente puro, que es 100, más el delta TE. Y el delta TE lo vamos a calcular como el KE por la molaridad, por el I, y la molaridad también la podemos escribir, esta ecuación la podemos reescribir de esta forma. Y sigue siendo la misma, 3,55. Los kilogramos de solvente siguen siendo los mismos que calculamos para la parte anterior. Los moles de soluto siguen siendo los mismos. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El KE, que ahora no es el KC, sino que es el KE y es 0,52. Sustituimos, nos da 2,88 la variación. Entonces la temperatura de ebullición va a ser 100 más 2,88. Sería 102,88 grados Celsius. Ahora solo nos falta calcular la presión osmótica, que la podemos calcular con esta ecuación o esta expresión que es equivalente porque la molaridad es moles de soluto entre el volumen de la solución en litros. Y sigue siendo el mismo que calculamos para la parte anterior, es 3,55. Lo conocemos, la temperatura la conocemos, los moles de soluto ya los calculamos y el volumen de la solución ya nos lo dieron, que es 80 mililitros. Tenemos que pasarlo a litros, como si tenemos mililitros y queremos llevar a litros, dividimos entre 1000. Y R es dato, entonces ahora solo nos queda sustituir valores y calcular. Sustituimos valores,
Calculamos y nos queda que la presión osmótica es 152,83 atmósferas. Y con esto hemos terminado nuestro ejercicio.